Un ejercicio filosófico excelente para desafiar el pensamiento crítico son las paradojas. A eso, si le sumamos la pregunta sobre la existencia de Dios, sería algo sumamente atractivo para las personas, en tanto que éstas decidan retarse cognitivamente a sí mismas. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video hablaremos sobre la paradoja del Todopoderoso, también conocida como la paradoja de la piedra o la paradoja de la omnipotencia. Así es que comencemos. Primero, hagámonos una pregunta. ¿Puede un ser omnipotente, es decir, un ser que lo puede todo como un Dios, crear una piedra tan pero tan pesada que nadie pueda levantarla? Si la respuesta es sí, este ser no sería omnipotente, ya que al no poder levantar su propia piedra creada, no podría hacerlo todo, dado su omnipotencia. Ahora, si la respuesta es no, entonces ese ser omnipotente, al no poder crear esta piedra, dejaría de ser omnipotente, ya que no puede crear dicha piedra. Es decir, tanto si elegimos como respuesta sí como no, este ser omnipotente que lo puede todo realmente no puede hacerlo todo. Pero vayamos y analicemos un poco más. Si ese Dios omnipotente crea la piedra superpesada, ¿podría moverla? Si la respuesta es no, entonces no es un Dios omnipotente, que lo puede todo, ya que no puede mover la piedra. Pero si la respuesta es sí, puede mover dicha piedra, entonces no ha creado una piedra superpesada, y por lo tanto no es un Dios omnipotente. Y aquí es donde se cae en un dilema donde es imposible no caer en contradicción. Ahora, la paradoja no solo consiste en si este Dios omnipotente puede o no puede crear o mover dicha roca superpesada, ya que también se enfoca en la existencia de un Dios omnipotente con un poder tan poderoso y absoluto que puede ejercerlo en todo momento y en todo lugar. Ahora, esta aparente paradoja tiene una trampa lógica, porque si analizamos con calma cada tarea por separado, no tiene nada de raro. Crear una piedra es posible, levantar una piedra también es posible, pero la paradoja nos pide combinar ambas tareas de una manera especial. Crear una piedra tan pesada que no se pueda levantar y luego levantarla. Aquí está el truco. Al cumplir la primera tarea, automáticamente se vuelve imposible la segunda. Y si no cumples la primera, entonces ya empezaste perdiendo. En otras palabras, estamos planteando un reto que se cancela a sí mismo, un tipo de contradicción que no depende de las limitaciones del ser omnipotente, sino de cómo formulamos la tarea. Por otro lado, existen filósofos como el racionalista René Descartes, que nos menciona una postura voluntarista, debido a que la voluntad de un Dios omnipotente está por encima incluso de las leyes de la lógica, ya que este Dios podría crear y hacer absolutamente todo, incluso lo que parece absurdo o contradictorio, como crear, por ejemplo, un círculo cuadrado o un triángulo de 4 lados. Asimismo, existen posturas que apelan a un realismo lógico como la de Tomás de Aquino, que nos dicen que la omnipotencia de un Dios no significa hacer lo absurdo, sino poder realizar todo lo que sea lógicamente posible. Es decir, un Dios omnipotente puede crear piedras, montañas o universos, pero no puede de ninguna manera crear contradicciones como un círculo cuadrado o una piedra imposible de levantar. Finalmente, ¿cuál es la importancia de esta paradoja? Es decir, ¿por qué rayos importaría conocer esta paradoja hoy en día? Tenemos que tener en cuenta que las paradojas no es solo un ejercicio medieval, ya que esta paradoja del Todopoderoso toca un tema importante como el límite del poder. En otras palabras, aquí entran precisas las siguientes preguntas. ¿Existen límites para el poder absoluto? O también es válido preguntar, ¿existe algún poder sin límites? ¿O podemos imaginar algo realmente infinito? Las respuestas a estas preguntas, como se habrán dado cuenta, son ilimitadas, como la imaginación de cada uno de nosotros o las infinitas posibilidades de la idea de un Dios voluntarista que lo puede todo, incluso las ideas más absurdas. Quizás dentro de nosotros, los seres humanos, existen escenarios que son imposibles de abandonar, escenarios como tratar de entender de manera lógica las infinitas posibilidades del universo. Por eso les pregunto, ¿creen que exista lógica en la idea de un Dios omnipotente que lo puede todo?
Bueno, filo amigos, gracias por llegar hasta aquí y gracias por ver este video. Ya saben que si este video les gustó, no se olviden suscribirse y darle like a este video para seguir difundiendo el conocimiento de la filosofía espacial. Hasta pronto, chao.